Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del Inversionista Interior, que hoy contamos con la grata presencia de Paloma Zamorano. Me encanta que vengan mujeres como ella a contar sus experiencias, sus conocimientos y aportar desde el lado femenino en el mundo de las inversiones. Como saben, acá en el Inversionista Interior hablamos del lado humano de las inversiones y del emprendimiento. Así que sin más preámbulo, Paloma, como le pregunto a todos los invitados cuando llegan por primera vez aquí al canal, cuéntanos un poco quién eres tú. Hola Yeyo, muchas gracias primero que todo por invitarme a esta instancia. También me alegra mucho saber que importa incluir y poner más de contenido femenino porque somos menos. Entonces, qué bueno que Absolutamente. se nos dé vitrina. Y bueno, lo que a mí me trajo al mundo de las inversiones y bueno, a esta perspectiva de las finanzas fue mi propia trayectoria personal. Yo ni siquiera partí en las finanzas, la verdad. Partí estudiando Derecho cuando chica. Derecho, me dije, de Y nada que ver. nada que ver. Y fui dando una vuelta ahí en la vida, me fue llevando y terminé con un ascenso rápido profesional desde el punto de vista de las finanzas, porque después estudié ingeniería comercial, hice una especialidad en mercado de capitales y ahí fui como agarrando ritmo en esto. Pero en algún minuto sentí que las finanzas conductuales, que es lo que hago en Finanzas Sanamente, era algo que había que hablar, que era algo que no se hablaba lo suficiente, de hecho, nada, yo diría que muy poco, y que era importante ponerle nombre a esto, que es como la psicología detrás de las inversiones. ¿Y cómo llegaste a esto de las finanzas conductuales? Yo no conocía el término, lo había visto de otra manera, pero cuando yo te lo escuché lo encontré súper interesante. ¿Cómo llegaste a eso? Mira, yo trabajé en el mundo de las finanzas, partí primero siendo barista en una reconocida marca, llegué a ser gerente de tienda, después encargada de caja de otra gran empresa y en algún minuto se me ofreció ser analista financiera, después encargada de inversiones de un holding. Y ahí me tocó trabajar mucho con mesas de dinero, con ejecutivos de cuenta, con muchas personas, bueno, con los mismos gerentes que tomaban decisiones de inversión, decisiones para tomar forward, cobertura. Y empecé a notar que había mucho del ser humano detrás de las Bueno, decisiones. O sea, como que en el fondo, por mucho que hubiera conocimiento técnico y que hubiera una estrategia como empresa, había ciertos sesgos, ciertas situaciones personales que impactaban en cómo se tomaban las decisiones. Entonces, empecé a indagar mucho en esto de las finanzas conductuales, un poco para tratar de entender qué había detrás de eso, porque ciertos contextos políticos, ciertos cambios de gerencia o cambios de directorio o situaciones como externas podían cambiar la toma de decisiones de forma tan radical a la estrategia, como por qué pasa eso? Si en el fondo digamos por un camino que hace que de repente se nos desordene todo. Y bueno, empecé a entender que detrás de eso había seres humanos. Que en el fondo las empresas, que la gran empresa también está compuesta por seres humanos y que las decisiones finales las toman seres humanos que también pagan cuentas, que también tienen hijos, que también tienen familia, aspiraciones personales y se ven impactados por los factores externos cuando no logran manejar bien su situación personal con lo que les pasa con esos estímulos. Entonces, también porque en mi entorno, como yo me empecé a dedicar a esto, empecé a tener amigos que les empezó a ir bien, amigas que les empezó a ir muy bien, y me empezaban a preguntar qué hago con la plata, me está yendo bien pero no me dura, o tengo plata pero no me da miedo invertirla, entonces finalmente la tengo en una cuenta corriente, en una cuenta vista, y era como, no, por favor. claro. Entonces, como decir, ay, que la gente necesita más que le des números o que les des una gran cátedra de finanzas como desde el punto de vista micro y macroeconómico y qué sé yo, que entiendan cómo funcionan los instrumentos y cómo se sienten con ellos, como que instrumentos se acercan más y se parecen más a sus estilos de vida. Entonces, ahí empecé a derivar en una investigación muy autodidacta porque finanzas conductuales no es algo que se pueda estudiar en Chile, o Correcto, sea, no, exacto. Sí. no es como que yo pueda decir, oh, voy a estudiar finanzas conductuales en alguna parte, no, en Chile eso no existe hoy día, o sea, como que en el presente no hay. Y tuve que de forma muy autodidacta a través de la Universidad, la Autónoma de Barcelona, tomar algunos cursos online, también en la Universidad de Duke en Estados Unidos, como que hay algunos cursos que fui encontrando, YouTube, paper, un instituto en Londres que se llama Dinero y Salud Mental, bajé mucha información de ahí en relación a el impacto en los divorcios, un montón de información más personal, en relación vínculo padre-hijo, un montón de cosas.
Y empecé a darme cuenta que era un tema muy importante de tratar y que no era centrarse en cómo calculo una rentabilidad, el ROI, el ROA, sino que más bien cómo tomábamos decisiones financieras vinculadas a cómo nos hacían sentir Mm. y que conversaran un poco con nosotros y otras maneras de encontrar instrumentos financieros que ayudaran a transformarnos en inversionistas a las personas sin que se generara todo un estrés de tener que manejar un gran Mm. portafolio académico que nos diera la seguridad, sino que encontrar la seguridad desde otro lugar. Eso, Interesante lo que tú mencionas, sobre todo cuando me decías hace un rato que amigos tuyos, conocidos, empezaron, ¿no es cierto?, a ganar plata, no sé en qué hacer. Eh, lo que lo encuentro interesante de eso es que muchas veces la gente no se da cuenta de la relación que tiene con ciertos activos, mm, pues, dependiendo de nada, donde los conocen, o, ¿no es cierto?, de espacio emocional. Un amigo mío, uno de mis mejores amigos, que él es muy conservador, entonces él ama los depósitos a plazo. Y yo le decía, oye Roberto, pero, o sea, que se están acabando, o sea, no que se acabe el depósito a plazo, sino que la la rentabilidad rentabilidad. del depósito a plazo. Pero es interesante también cómo él también a mí me enseña pero es que yo me siento tranquilo con eso. Entonces también cuando hablo de las relaciones, ¿cuál es mi relación con los activos? ¿Cuál es mi relación con el depósito a plazo? ¿Cuál es mi relación Mm, con los fondos mutuos? ¿Con las inversiones en acciones, en bonos, lo que sea? ¿Qué me pasa con eso? Entonces, mientras te escuchas, qué interesante también cómo la gente, desde tu acompañamiento, seguramente tú lo llevas a tomar conciencia de efectivamente con cuál se siente más cómodo, por ejemplo. claro. Sí, ¿Cómo te ha ido con eso? de hecho yo creo que, bueno, yo mi primera inversión la tuve a los 24 años, con mi marido así, nos casamos muy chicos, porque en realidad yo tenía ganas de salir de mi casa y por mi historia personal yo tenía muchas ganas de salir de mi casa. Yo ya estoy, como te decía, derecho primero, había dejado la carrera, me había metido a estudiar vespertino, administración financiera en el Duoc. Entonces ahí también empecé a tener algunos temas hasta los 23 y yo me quería casar con mi marido y armar una vida y como tener libertad. Yo creo como que ahí fueron como las primeras cosas y mi marido es mi partner, de los que me ha potenciado Qué en bueno. todo mi desarrollo, tengo esa gran fortuna. Entonces, nosotros decidimos comprarnos un departamento. Disculpa, y Y también está en el mundo tuyo de las no, inversiones, en ¿no? el Ah, mundo del ya. diseño gráfico y el El diseño, marketing. Algo perfecto, ok. súper el opuesto. Y ahí vamos Ya, a ok. entender por qué como que tienen una relación ahí, pero también me sirvió mucho ese como conocimiento a través de él también para hacer lógica desde el Correcto. neuromarketing con la neurofinanza y como que entender que había algo ahí. Pero Comprar un departamento, me decías tú. hicimos la primera inversión que fue un departamento y yo empecé a tener muy buen vínculo con la plata. O sea, no ganábamos mucho, ganábamos poco, ganábamos súper poco. Los dos ganábamos cercano al mínimo de esa época. Y todo, ¿cómo así es que la plata dure? Así como que hay detrás. Y a mí se me daba con facilidad. O sea, también asumo que para mí la relación con los números fue algo que se me dio fácil, que en un momento descubrí que tenía como una facilidad con eso. Pero me daba cuenta que no era solo porque tenía facilidad con los números, sino que había una forma de vivir, como de tomar decisiones, de costo de oportunidad, de ponderar, de que yo me restaba de cosas de los que los demás no se restaban, que yo no cambiaba auto en décadas. Si yo tenía un auto me duraba una década y me tenía que durar y todo el mundo, pero cambia el auto. No, yo no perdía plata en renovaciones tecnológicas innecesarias, ni en Mm. renovaciones de autos innecesarias, pero todo eso estaba siendo invertido porque yo sabía que la plata pagaba libertad y tiempo. De alguna manera lo entendí muy rápido por cómo me tocó hacer las cosas. Em, y ahí uno realmente empecé a decir, ¿cómo le explico a las personas esto? Como la plata, ¿qué es la plata finalmente? ¿Es solo algo para intercambio de bienes y servicios? ¿O en realidad hay más detrás de la plata? Y ahí es como hay un valor, hay cantidad de horas dedicadas para generarla. Lo que compro vale un mes de sueldo, un mes entero de mi trabajo, 2 meses enteros de mi trabajo sin ver a mi familia, sin dormir lo suficiente, todo lo que implica tener jornadas extensas de alto rendimiento. Y esas reflexiones como que me ayudaron a que las personas fueran como diciendo, ok, ya sí, es verdad, debería usar mejor mi plata o debería pensar mejor qué hacer con ella. Y ahí en la conversación con el uno a uno, uno se va dando cuenta de que hay gente que es más arriesgada, hay gente que es menos arriesgada, hay gente que tiene contextos que les permiten ser más arriesgados, es decir, quiero hacer todo esto antes de tener hijos, por ejemplo. Entonces, estoy dispuesto a apostar a estrategias de crecimiento en acciones más arriesgadas porque
todavía no tengo hijos, pero apuesto que puedo tener un capital bueno para cuando ese momento llegue a salir y buscar otra estrategia, como también empezar a conversar con las personas de sus contextos, de Mm. cuánto necesitaban en el inmediato, en el largo plazo, porque hay instrumentos de corto, de mediano, de largo, y que fueran entendiendo todo esto, como que no era, porque muchas personas llegan con la típica pregunta que probablemente han hecho, es, oye, ¿sabéis que tengo tanta plata? ¿Qué hago con esto? Entonces uno Sí, dice lo como, típico, sí. no te puedo decir porque las decisiones que yo tomé, las tomé en un contexto macroeconómico particular, en una situación financiera particular, con un contexto de oferta y demanda particular del mercado, que me hicieron tomar decisiones que tuvieron un resultado que no puedo replicar exactamente igual hoy día. Entonces, porque además no eres yo, entonces no te vas a sentir igual que yo con la decisión. Exacto. Entonces, Eso es clave, ¿eh? eso es súper importante Mm. y se habla poco, porque en esto de repente captar personas y como tener más seguidores o tener más gente que quiera trabajar contigo, suena más atractivo decir, tengo la solución para en 5 pasos hacerte millonarios, tengo la fórmula que no sé qué. Eso, desde el punto de vista del neuromarketing, es muy efectivo, porque el cerebro anda buscando soluciones rápidas por Rápido, ahí, correcto. entonces quiere eso. Pero la verdad es que no es cierto. O sea, a un porcentaje puede que le resulte, pero a la gran mayoría no le va a resultar. Y no porque lo hagan mal, es porque no conversa con su estilo de vida, porque no Correcto. conversa con su propósito, porque no conversa con otras cosas mucho más de fondo. Y Eso ahí, es vital. y ahí es donde por ejemplo, lo que haces tú en este canal, lo encuentro muy importante. Que en el fondo es entender la persona que somos, digamos, en nuestro ámbito más complejo y más profundo, ¿no? No simplemente con qué quiero, porque muchas veces queremos cosas que nos han dicho que queremos, ni siquiera sabemos si las queremos, nunca nos sentamos a pensar si realmente era eso lo que queríamos. Yo en algún minuto también tuve que hacer esa reflexión, como me empecé a ir muy bien económicamente, empecé a tener una buena situación por los cargos que fui accediendo y qué sé yo, y a mi marido también simultáneamente. Entonces, como en economía de escala de pareja, esto empezó a generar un efecto súper positivo para nosotros. Y de repente sentarnos y mirarnos y decir, a ver, ¿dónde queremos vivir? ¿Y por qué queremos vivir? ¿Por qué ahí? ¿Por qué tiene que ser de ese tamaño? ¿Por qué tenemos que tener una piscina de ese porte? ¿Por qué tenemos que, como en el fondo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser lo que se nos ha dicho? Y empezamos a pensar, ¿qué necesitamos realmente para estar cómodos? Y nos dimos cuenta que lo que necesitábamos para estar suficientemente bien no eran esas cifras exorbitantes que te habíamos puesto en la cabeza aspirando a un sueño que no era nuestro. Eh, y que lo sentíamos así durante un tiempo, pero porque no habíamos reflexionado. Entonces también eso es algo que hago mucho en los acompañamientos. Es como, vamos a sentarnos a pensar si realmente es lo que queremos o es lo que nos han dicho que tenemos que querer y nos creímos que era lo que queríamos. No es lo mismo. Y me encanta esto último que tú mencionaste, de que ustedes con tu marido se dieron cuenta de que no era suyo. La cifra que sea, lo que sea, como el estilo. Mm, Es, efectivamente parecía ser que, sobre todo en Chile, mm, me toca trabajar en casi todos los países de Latinoamérica y uno de Europa, y particularmente en Chile el tema mm. del aparentar es Muy. muy heavy. Sí. Y es aparentar algo que no soy, entonces cuesta mucho porque es un doble trabajo. Hay un profesor en Harvard que se llama Robert Keegan, y él siempre decía que estamos por la vida teniendo un segundo trabajo, que es tener que aparentar y ocultarme. Entonces me gusta mucho lo que tú acabas de mencionar, de que con tu marido se dan cuenta que esto no es lo nuestro. ¿Qué es Y lo sabéis nuestro? eso, y sabéis qué, tú dijiste algo que también me resonó mucho. A mí viajar, conocer el mundo, me Ah, sirvió terriblemente. mucho. Mm. Sí, haber ido a Nueva York, estar ahí un par de semanas, después estar en Europa, estar un mes y medio recorriendo ciudades como las más grandes, como más conocidas de Europa, después irme a la Toscana como a otra vida mucho más tranquila y decir, wow, parece que me gusta esto como de también no tanto lujo ni tanto, sino como que piola, como que estar tranquilos, como parece que también me hace sentir bien, como también escucharme en experiencias como de repente llegamos a París, todo, "Oh, París, París", sí, a mí me gustó, o sea, es muy bonito, es muy majestuoso, es muy bonito, pero me gustó más la Toscana, campo, en un auto chiquitito, recorriendo callecita. Entonces, como que de repente, hoy parece que hay mucho de lo que a uno le bombardean, pero cuando Mm. estás ahí y cómo te sientes en el lugar, no es igual. A mí me encantó Nueva York, lo disfruté mucho. Durante mucho tiempo pensé que quería vivir ahí, que esa era como mi aspiración. Y ser mamá también me hizo darme cuenta que no.
que no compartía no era una ciudad que pareciera un lugar correcto para criar, porque había poco espacio, o sea, aparte de Central Park, la gran mayoría de la ciudad es cemento y son Sí, departamentos chiquititos y la vida se hace como así, como en tipo hoteles, donde tú solamente llegas como a descansar y nada más. Y yo pensaba, uy, no sé si es como el lugar donde quiero que mis hijos estén. Y empecé a darme cuenta que tal vez ya no me gustaba tanto la idea. Empecé a mirar Canadá y empecé como a pensar en irme del país. O sea, como que tuve que hacer hartas revisiones antes de decir, bueno, este es el camino que voy a tomar para yo hoy día tener, yo no tengo libertad financiera, pero sí tengo una independencia financiera suficiente, que también le explico eso a las personas, claro, son distintos. para estar un tiempo sin tener que estar generando ingresos y estar muy tranquila. O sea, yo estoy muy tranquila. Si Igual, algunos meses no generó ingresos o los ingresos que quisiera generar, pero para mí dejar de ser productiva no era una opción, la verdad. Yo quería seguir trabajando. Entonces dije, más que pensar en un número para irme a la playa y olvidarme si solo sacar plata al cajero, que no creo que exista y no lo comparto como para mí un camino a buscar. Dije, ¿qué número necesitaríamos para que en el fondo pudiéramos estar medianamente tranquilos en un lugar, en una casa que que disfrutemos, que nos dé tranquilidad, que esté cerca de las cosas que nos atraen, que nos gustan, y que tengamos una cantidad de plata que nos permite estar tranquilos para saber que no nos va a faltar para comer, para darnos los gustos que nos importa tener? Y esa lógica me simplificó mucho esta carrera, porque a veces cuando la gente llega buscando libertad financiera, llega buscando unos números así como claro. exorbitantes, que tú decís como, pucha, sí, podemos tratar de buscar una estrategia, pero la verdad es que tal vez hay que pensar qué vida es la que te quieres dar, porque es necesario postergar la independencia o la libertad financiera por llegar a ese sueño realmente. ¿Es lo que necesitas? Porque tal vez llegues a ese sueño igual. Porque yo no creo que yo no he dejado de creer en ser una productora de plata y multiplicadora de riqueza. Soy inversionista, así que creo en eso. Pero no esperé tener el número ideal perfecto para empezar a encontrar un camino que conversara más con lo que yo quería, con lo que nosotros queríamos como familia también. A mí lo que me gusta de lo que tú estás diciendo, bueno, me gusta mucho prácticamente todo lo que tú has comentado. Y con esto último que estás diciendo, me da la sensación, tú me corriges, porque bueno, estoy infiriendo que tú estás al mismo tiempo disfrutando el proceso de esto de ir Sí, construyendo tu camino. sí, sí. Y yo promuevo harto eso. Yo soy harto de, precisamente por las finanzas conductuales, porque también entendí que el cerebro funciona con recompensa. Mm, Entonces, tampoco lo podía hacer caminar por el desierto y esperar que esté contento. O sea, como que no, no es cierto. Entonces, un rato y ciertos grados de estrés son motivadores, son estimulantes y ayudan a que uno, ¿cierto?, tenga el cerebro como activo y no esté como en un letargo de la pasividad de nada, que es lo que no me gusta de esta idea de tener una cifra para irse a la playa, sacar plata del cajero y nada más. ¿Cachai? Como que digo, no, porque entré con un cerebro que ya no necesita producir, no necesita nada, entonces como que tampoco perdís propósito finalmente. ¿Se acuerda del claro, claro, propósito? correcto, sí. Estar en la playa. No, no Mm. sé, no creo que eso sea un propósito, como que realmente suma a tu entorno, a la gente que amas, al país donde vives, al mundo donde vives, ¿cachai? Entonces como que no me sonaba tanto. Entonces había que tener ciertos grados de estrés, pero que fueran saludables, pues, como que fueran motivaciones saludables y por lo tanto había que tener ciertas recompensas de vuelta. Y para eso había que lograr un equilibrio. Y disfrutar el proceso para mí fue una de las cosas que dije. Voy a conseguir tener la mayor cantidad de independencia financiera, ojalá la anhelada libertad financiera, pero como no busco nunca dejar de producir, tampoco es algo que me preocupe, porque Mm, no pretendo dejar de otorgar valor. Y como yo correcto, quiero exacto. otorgar valor, ese valor se me va a recompensar porque el valor vale plata, se representa en plata. Y esa lógica fue la que me permitió decir en qué punto voy a dejar hasta acá. Muchas gracias por la oportunidad. Ay, cuando ya tenía una sugerencia, muchas gracias por la oportunidad y todo, pero yo aquí ya me bajo de este carro y me voy a pasar tiempo para ir a buscar a mi hijo todos los días al colegio, porque para mí eso es prioridad, para poder estar en las tardes cuando él me necesita, aunque yo esté trabajando en la casa, pero si necesita ayuda con un trabajo, poder estar ahí para él. ¿Y qué número necesitaba? Y cambió todo, po.
O sea, tuve que vender propiedades, cambiar, o sea, cambiar estrategias de inversión, hacer una revuelta para que esto fuera posible y sentir que mientras tanto yo estoy contenta. No he llegado a Mm, donde quiero llegar, ni tengo el número ideal que me gustaría tener. Espero conseguirlo, pero mientras tanto estoy disfrutando este camino, me gusta lo que hago, lo que aporto, genero valor y tengo tiempo. Entonces, yo a las personas les digo eso cuando converso, como piensen, prioricen finalmente. Eso es, prioricen. sí, Hay sí, que priorizar. O sea, cuando la gente me dice, sí, y piensan como en vidas como de súper famosos o deportistas muy exitosos o Steve Jobs, uno dice como, pero ustedes saben sus biografías personales y los costos que esas personas pagaron desde el punto de vista personal y emocional por conseguir esos espacios. No fueron fáciles. La gente piensa que como que se levanta en la mañana y están echados y después van a jugar un poco a la pelota y claro, ganan miles de millones. O lo mismo como Steve Jobs se le ocurrió un par de ideas, le dijo a un par de ingenieros hagan esto y después se fue a la casa a disfrutar la plata. No, no es cierto. Está como romantizado. correcto, sí, Los altos patrimonios están como romantizados y como si no pagaran ningún costo. exactamente, Y, sí, y sí se paga un costo. El alto patrimonio tiene un costo y asociado altísimo, y altísimo incluso corporal. corporal. De hecho, Jobs dicen que muchos neurocientíficos que fue el cáncer se le vino por todo su estrés y el estilo de vida que estaba llevando. Sí. Eh, y lo otro que mientras te escuchaba me estaba preguntando, ¿qué has aprendido tú al acompañar a otras personas en este camino? He aprendido que no hay un camino correcto, ¿Ya? ¿Bien? que no hay un solo camino correcto, que no hay un propósito bueno o malo, que en Qué bueno, realidad sí, qué no bueno hay eso. propósitos más dignos que otros, porque hay gente que realmente llega como, mi sueño es ser millonario, que yo quiero ser millonaria y Claro, ¿y qué quiero, es ser ok, millonario? ok, exacto, pongámosle número. ¿A qué te refieres con eso? Mm, Tener tres yates, un jet privado, una mansión aquí, otra mansión allá, o en realidad tener una casa en algún lugar en específico. Vamos aterrizando, porque no es lo mismo. O sea, tener tres yates o poder tener plata para arrendar uno de vez en cuando, no es lo mismo. No es lo mismo tener una mansión en Los Ángeles que tener una casa rica en Santiago de Chile. ¿No? Es algo que, en el fondo, no es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, o tener una casa súper rica en una parcela en el sur. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Qué ves cuando dices eso? Y ahí te vas dando cuenta que cada uno ve algo diferente y está perfecto. Está perfecto y que también hay gente que no aspira a eso y que también está perfecto, que hay gente que aspira a quiero tener más tiempo con mi familia. Yo tengo una vida tranquila, vivo en un departamento que me gusta, en un barrio que me acomoda. La verdad, lo que yo quiero es tener más tiempo para estar con mis hijos y poder viajar más. Oye, perfecto, me parece un propósito igual de increíble que la plata, o tal vez más, porque hay algo incluso más de fondo, que es correcto. tener buenas relaciones personales. Mm, Y está probado que la felicidad está más vinculado a la calidad de los vínculos que sí, tenemos exacto. y el tipo de experiencias que vivimos que a las cosas que poseemos o tenemos del punto de vista material. Entonces, a veces cuando la gente llega con esos anhelos mucho más personales, desde los vínculos, desde el tiempo, siento que están incluso mucho más encaminados a encontrar la manera de lograrlo que aquellos que están buscando una cifra que no entienden bien por qué la están buscando. Porque creen que van a encontrar afuera, en una casa más grande, en un auto más moderno, cosas que son personales, internas. Sí, y qué bueno lo que tú mencionas, ¿cierto? De darte cuenta, ¿no es cierto? Cuando te dicen la pregunta que has aprendido al ir acompañando a otras, que está de que cada persona tiene su propio propósito, su propio número, por ponerle una cifra, y que son personales en todos iguales de válidos. Y de ahí me vuelvo a conectar con lo que conversamos hace un rato de la importancia entonces de que cada persona se conozca a sí misma para poder darse cuenta de qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer. Y hay Absolutamente. un ejercicio bonito que me hicieron hacer cuando yo estaba en Estados Unidos. Un profesor que se llama Fred Kaufman, era profesor de allá del MIT. Él dijo, piensen en un número, el que quieran. Ya, o sea, 5 millones de dólares. Perfecto. 10 millones de dólares, 1 millón de dólares, 500 mil dólares. Cada uno su número. Como decías tú, cada uno tiene su número. Ok, listo.
Ahora la pregunta es, ¿para qué quieres eso? Para tener una casa, el auto, ya. ¿Y para qué quieres eso? Al final, cada uno nos dice hacer como 10 veces la pregunta del para qué, y ahí Mm, finalmente cada uno se encuentra, bueno, realmente cuando me lo hice conmigo mismo, yo quiero estar tranquilo. En realidad yo quiero una sí, vida tranquila. Entonces, sí, y de a poquito, entonces ya me paso más como de coaching, empezar a ver, ¿y cuántos son los pasos que debo empezar a construir de esa tranquilidad más que llegar a los $5 millones? Si yo hubiese puesto ese número, por ejemplo. Entonces, sí, interesante lo que tú mencionas de que las personas se conecten con quiénes son para desde quién yo soy, darme cuenta de y cuáles son mis para qué. ¿Para sí. qué quiero lo que quiero lograr? Yo creo que en la finanza eso es importantísimo y se subestima mucho, porque como se ha vinculado mucho que esto es una ciencia dura, más de las matemáticas y de Sí, los números, esta sería como una parte complementaria. Y yo muchas veces cuando te den los acompañamientos, le digo a las personas, como, y a las parejas, porque también trabajo con parejas, con matrimonio, y les digo, cuando ustedes sepan su propósito, su por qué y su para qué, pero su para qué de verdad, o sea, el para qué es no una cosa, se parece más bien a un valor, o se parece más bien a un principio, o a un libertad, por ejemplo, tranquilidad, más a un estado emocional, que a un para tener una casa, que para un tener un auto. ¿Cachai? Como que cuando uno va entrando en el para qué se va como mutando hasta encontrar en realidad la emoción o el principio o el valor que yo tengo detrás de esa búsqueda. Y cuando las personas llegan ahí, yo realmente digo, saber eso les va a facilitar ser mejores inversionistas, porque van a exacto. tener una estrategia que sea coherente, que no luche contra ustedes, porque muchas personas que parten desde el qué quieren y el cómo lo quieren, a mitad de camino se encuentran con el porrazo que a mí también me pasó, de darme cuenta que estaba en una estrategia de inversión que me hacía pasarla pésimo. Por Mm, ejemplo, esto de las propiedades. ¿Sí? Como que esto, que hay que esperar a tener 50, yo a los 50 años iba a tener que pagar mis propiedades y en teoría yo con eso iba a rentar, iba a vivir de la renta y listo, problema resuelto. Bueno, pero yo a los 34 años fui mamá y me di cuenta que no quería esperar hasta los 50 mm, porque mi hijo ya iba a ser casi mayor de edad para ese entonces, porque yo fui mamá por adopción. Mi hijo llegó a mí con 6 años. Dije, oye, si tienes 15 años más, mi hijo también ni siquiera vivía conmigo. Entonces, como que dije, no, 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 eso no me va a resolver el tema. No, no es un buen camino. Y además me tenía hastiada el tema de los arrendatarios, las vacancias, que cambiar el calefón, que esas cosas que empiezan a pasar, que sí, nadie te cuenta cuando te ofrece esto correcto, de cómprate exacto, 5 departamentos, no sé qué, exacto. y ser competencia de ti Mm, mismo en un mismo departamento, en la misma torre, como tenés más de un departamento, ser competencia de ti mismo en los arriendos. Entonces, que si después que hay una vacancia, si lo arrendáis más barato, corría el riesgo de que tu otro arrendatario quisiera cambiarse tu propia arrenda. O sea, mira, claro. un Sí. montón de cosas que nadie te plantea hasta que estás ahí enfrentando la situación. Entonces, yo muchas veces le digo a las personas, como cuando ya entiendes eso, te ahorras tomar estrategias que no vayan contigo Sí, y hablar con alguien que ya ha invertido y ha transitado algunas estrategias, te ayuda a decir, mira, esto pasa. Y no te lo dicen, porque el que está vendiendo tiene intereses donde va no de mala onda, no porque sea una mala persona, sino porque él va a sacar las ventajas y va a hablar, a salir a relucir lo mejor de su producto. Y no se va a sentar contigo a decirte lo que no se ve tan bien, porque eso hace a la gente que vende y no hay nada malo con eso. Es tu obligación como inversionista averiguar cuáles son los posibles escenarios negativos de lo que la otra persona te está vendiendo. Como si tú vas a un mall y te ofrecen un celular, es tu obligación, no la del vendedor, buscar y ver las reseñas, qué dice la gente, qué opiniones tienen. Es lo mismo. sí, Entonces, exacto. esto es un mercado, el mercado de capitales. Entonces, yo le digo a las personas como, ojo con creer que alguien te viene con una, mira, yo encontré esto y me funcionó súper bien Bitcoin. Bueno, porque llegamos a un máximo histórico, pero ahora va a venir otro proceso que es la de deshacerse para materializar las ganancias. Entonces, no entres en el máximo, como no repliques una fórmula así nomás, porque no funciona así. Y ahí eh, uno le toma la importancia a esto de los por qué y los para qué, porque te ahorra muchos malos ratos y porque ya sabes a dónde ir a buscar dentro del portafolio infinito de oportunidades que da el mercado de capitales, porque es infinito, las mezclas son Sí, correcto. infinitas. Infinito, sí. Para hacer un portafolio ya vas más claro
por dónde sí vale la pena indagar y qué cosas en realidad prefieres no hacer. O tener solo un departamento de inversión para diversificar, pero no poner toda tu plata en pie de departamento y tener cero diversificación, porque la gente dice, pero es que yo tengo más de un departamento, pero sigue siendo rubro inmobiliario. Así que cuando el rubro inmobiliario le va mal en el país, todo tu Claro, inversión no, se va a ver afectada. pero está Como ahora, en este diversificando momento. por industria, claro. Como en Y, este momento que si alguien quiere vender le cuesta un montón, sí, un cacho exacto. terrible. Y es súper interesante lo que tú mencionas en el sentido de, tú hablas de que las personas, ¿no es cierto?, tienen la responsabilidad, la inversionista, de indagar, de buscar, Mm, explorar información para tomar mejores decisiones y yo impuso un paso más profundo todavía. Primero, tengo que indagar en mí mm, para darme cuenta si efectivamente soy del tipo de inversionista que le gustaría invertir en el mundo inmobiliario o no. Y eso es clave. Mucha gente cuando ha venido aquí al seminario mío me preguntan, oye, pero ¿por qué tú no hablas del mundo inmobiliario? Yo le digo, porque dado quién soy yo, no estoy para ese mundo. Yo soy un gallo introvertido. No estoy como si tú para estar relacionándome con los arrendatarios, con la corredora, después con los maestros que me vayan a hacer los arreglos. No. sí, Yo soy feliz con las acciones, pues yo con las acciones converso. Las acciones me hablan, yo hablo con ellas, y en el peor de los casos las liquido rápidamente, en cambio el departamento no lo puede liquidar rápidamente, entonces tiene que ir conmigo. A diferencia de un primo mío, que el tipo está forrado en el mundo inmobiliario. De hecho, hoy día se gana plata haciendo clases de cómo ganar plata con Airbnb. Ya casi 20 años en el mundo inmobiliario. Y él odia las acciones. Entonces, viene la línea de lo que tú me decías hace un rato. Primero conocerme para ver qué tipo de inversionista quiero ser, en qué mundo quiero entrar, con qué tipo de activo me voy a relacionar, con cuál absolutamente. me llevo bien, con cuál me llevo mal. O sea, de hecho, mi marido igual, por eso todavía mantengo propiedades y probablemente siempre vamos a tener alguna, aunque sea una de inversión, porque al igual esto de maestría le gusta. Entonces, para él no es un tema que entre en el departamento y hay que ir a pintar, ¿no? A él eso, A él para le él no es gusta, un claro. tema. A mí era como, oye, en serio, hay que ir a pintar el departamento y hay que y revisar las llaves y que vengan los maestros. Él puede vincularse súper bien con eso. Ahora, claro, cuando ya no es con uno, cuando ya es con dos, tres, claro, al momento ya es como que, oh, no, ya, qué lata. Entonces ahí nos dimos cuenta como hasta qué punto en realidad si era algo que abordábamos Eso, de forma que nos mm, acomodaba eso está y bueno. cuando ya no. Entonces, un departamento para Airbnb, oye, como que parece que puede ser que sí, no sirva. Porque además puede hacer un disfrute, que es como algo bien bueno del Airbnb, como que puedes cerrar algunos fines de semana cuando están en lugares como, no sé, Viña, Valpo, La Serena, como en esos sectores, puede ser un Airbnb y al mismo tiempo tú lo podías aprovechar para tu disfrute personal, encontrar un equilibrio ahí, y en eso encontramos como una opción súper buena, pero lo inmobiliario que teníamos acá como en Santiago, en un punto fue como, no, qué lata. Pero hay gente que le encanta maestrear, Sí. hay gente que le encanta vincularse, vender, ofrecer, que ir a mostrarle cosas a las personas y conocer personas en eso. Perfecto, pues como ser taxista. O sea, si te gusta ir arriba del taxi, hablar con las personas y manejar un auto, probablemente te encante ser taxista. Pero si te carga estar sentado una cantidad de horas y lidiar con personas, no seas taxista. Que también es lo mismo que para una búsqueda de profesión, de pareja, de cualquier cosa que va a usar energía de tu día mucho tiempo, que sea algo que te sea agradable. Sí, correcto, ¿Cachai? exacto, sí. Yo, por Sí. ejemplo, las acciones de crecimiento en algún punto las abandoné, como que comí mi estrategia más a lo de dividendo, porque la pasaba mal igual de repente, po, ¿cachai? Como tuve una mala pasada con Shopify y yo me fui de vacaciones y cuando Mm, volví Shopify se vino, yo me muy fui de abajo. vacaciones y en un mes o sea, yo pensé que podía tener una baja, pero la verdad, y pues nadie tiene bola de cristal, así que aquí nadie me podría ni decir, pero ¿cómo no lo viste venir? Porque no había bola de cristal en ese momento, o sea, nadie la tenía. Y yo dije, puede que venga una baja, pero va a venir una corrección, y como que aposté como a... Y no, lo que pasó fue una cosa así, así como, como que 75% de un momento a otro y yo no estaba acá, ni estaba pendiente del teléfono, estaba con una diferencia horaria, estaba como en otro, estaba sin señal mucho tiempo, estaba de vacaciones, entonces... Y cuando volví, estaba todo mal. Sí, me Entonces, imagino. entonces, Sí. entonces, menos mal no era mucho ni nada, pero fue una lección que aprendí. Y fue como, mira, ¿sabéis qué? Esperé esa plata, eso fue recuperando. Yo menos mal había entrado antes de que estuviera en su mejor momento, entonces como que finalmente tampoco fue tanto lo que tuve que corregir para yo poder ya hace poco salir más o menos igual con dignidad de todo Ya. eso, y decir, bueno, va a quedar para largo plazo eso.
pero aprendí porque dije, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera metido toda mi plata aquí? Como que hice esa reflexión, como que bueno que solo fue un poco, que bueno que fue solo para probar. Y cuando vi los resultados, no me, a pesar de todo eso, me sentí muy incómoda. Mm. Entonces dije, no, por acá, así como estas apuestas tan arriesgadas, no va. Y puedo apostar por crecimiento, pero por crecimiento mucho más conservador, porque también hay acciones de crecimiento mucho más conservadoras. O sea, hay que empezar a meterse en el mundo de las acciones y a entender portafolio, pero decir, ¿sabes que tal vez sea mejor ponerme de plano en un ETF de S&P? Que es súper conservador, que sabéis que va a tener un poco de todo, que no sé qué, o en Nasdaq, ¿cachai? Como, o elegir las 7 que mejor rentan, porque ya en realidad ahí te vas metiendo ETF y para todo también, y quedarte ahí como con cierta diversificación, que hay otro que está haciendo una gestión respecto de eso, a yo tener que estar haciéndole el Sí, seguimiento a la correcto, exacto. empresa, Sí, ¿cachai? sí, estoy de Pero acuerdo tuve con que eso. vivir, fue igual Mm. vivencial. Y mira, interesante lo que tú mencionas porque lo vinculo con lo tuyo, que son, ¿no es cierto?, son las finanzas conductuales. Una conducta que muy poco se habla, como que se habla así de pasar, pero en la práctica lo hacen poco, que es la gestión del riesgo al invertir. Yo, en la gente que hace el curso conmigo, yo soy mero majadero y lo que más enseño es a gestionar el riesgo con una fórmula tal, que es concreta y precisa, porque yo aprendí que, por un lado, no sé, compraste algo a 100, cayó 90, perdiste un 10%. Ya, se puede recuperar. Necesita un 11% Mm. para recuperarse. Pero si sigue cayendo bajo un 20%, chuta, ya está necesitando que el activo se aumente en un 25% para recuperar recién el 20%. Si baja el 50%, va a necesitar que aumente en un 100%. Si cae un 90%, va a necesitar un 900%. Por lo tanto, ya perdido. Entonces, mejor saber exacto cuál es el número de gestión de riesgo puntual que ya tengo calculado desde antes, de manera que si cae, ya lo tengo sumido. Y es Sí. una conducta que muy poca gente la maneja, la aplica, porque está el tema emocional. Oh, pero es que si después vuelve a recuperarse, entonces, ¿pero qué pasa si no se recupera? O a la vez, al revés, la gente cuando sube, dijimos, vendía 100, está 110, un 10% de rentabilidad. En vez de mantener, vendo rápidamente. Sí, pues ahí el stop loss es importante, como saber hasta Sí, dónde correcto, está, sí, sí, como exacto, súper, sí. súper Y, importante. y lo otro que lo asocian mucho el stop loss con el mundo del trading. Sin embargo, en el mundo de las acciones reales sí está la fórmula para poder hacer lo que son las. También debería tener un monto, sí. Y para eso están las órdenes límite, sí, para eso Sí, están. De hecho, yo todo lo que hago en temas de mundo, yo soy fanático de las acciones de crecimiento y eso fue lo que a mí me ha generado ahora el patrimonio que tengo hoy día, pero gestionando el riesgo. Entonces, eso. pregúntame ¿a cuánto riesgo tú estás sometiendo tu cartera? A mí esa pregunta. ¿A cuánto riesgo estás sometiendo tu cartera? 5%. Toda la gente, ¿cómo? 5%. Yo no arriesgo más del 5% y es un riesgo sostenido y dejo que las acciones crezcan exponencialmente. Entonces tengo un riesgo sostenido del 5% y crecimiento exponencial. Muy Bueno, bien. todo eso yo lo enseño en mi curso, pero vinculado con lo que tú mencionas, con las finanzas conductuales, me encantó el concepto, no lo veía de otra manera, lo voy a hacer como propio también. Sí, te voy a citar por si acaso. Es que Eh, ahí en la psicología del dinero, ahí Morgan Housel, lo pone en su que libro, sí, sí, correcto, sí, 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 que él habla sí, mucho de, él sí. también tiene ahora toda una línea de la inversión conductual, que es Mm, un poco esto que estás hablando tú, que estamos hablando nosotros, que es hacer una línea de la conducta, del comportamiento aplicado ya a la toma de decisiones de inversiones. Que bueno, en su libro, La psicología del dinero, es todas las reflexiones conductual, básicamente. Él es uno de los exponentes de la psicología como del dinero, por eso se llama su libro. Bueno, justo con Daniel Kahneman, como que esto piensa lento, piensa rápido, y meter como a psicólogos en el mundo de la economía, que se han ganado premios Nobel. O sea, no es sí, como que, correcto, y que sí. yo muchas veces le digo a las personas, esto no es como que se nos ocurrió a dos Mm, personas, mm, no, aquí hay premios Nobel detrás, hay sí, literatura, esto es real, no es como, esto es académico, no es como esotérico, ¿cachai? O mm, como psicología nomás, no. Esto tiene sí, que ver con, tal cual. con el estudio del resultado y la rentabilidad. O sea, esto tiene que ver con tener mejores resultados. De hecho, Exacto, es de las cosas que dicen que impacta en que las mujeres sean mejores inversionistas, aunque sean menos, las que invierten, invierten mejor y generan mejores retornos en el largo plazo y tienen menos pérdida que los hombres. ¿Y qué se ha detectado detrás de eso? Algo conductual. Es exactamente, decir, que las sí. mujeres, como son más inseguras, indagan más, entonces toman información mucho más
habiendo procesado cómo se sentían con eso, entonces son más permanentes en su estrategia y eso les genera mejores resultados a largo plazo. De hecho, las gerentes mujeres son mucho más efectivas que los hombres, Ujú. Y como tiene que ver con eso. correcto. Hay una forma de la estructura de ser, ¿no es cierto?, de la mujer y el hombre que son distintos. Sí, Y de hecho, el primer invitado que tuvimos en el inversionista interior, que se llama Ignacio Fernández, no sé si tú ubicas a Ignacio Fernández. Ignacio Fernández es un psicólogo original top, de hecho ahora está en parece que sí Europa. vi el capítulo, sí. Y él contaba efectivamente lo que menciona, es que los premios Loewe, que eran psicólogos, demostraron que las tomas de decisiones de inversión no se toman de forma racional, sino son meramente emocionales, por tanto la importancia, ¿no es cierto?, de hacer esa gestión emocional. Sí, De ahí, de hecho, por eso que la absoluto. mujer también le va mucho mejor cuando se pone de lleno en este mundo, porque empieza a hacer una gestión emocional mucho más efectiva, por llamarlo de alguna forma. Pues se Sí. nos pasa rápido la hora. Mira, hace un rato te preguntaron, ¿cierto?, qué habías aprendido tú de las personas con las cuales tú has estado acompañando. Y quería preguntarte, ¿cómo se llama tu marido? Roberto. Roberto. ¿Qué has aprendido tú de Roberto en todo este proceso? Oh, mucho, 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 porque en realidad me sirvió mucho tener que conversar. Yo soy muy partidaria de las finanzas en pareja y que hay que hablar de plata siempre, todo el tiempo. O sea, porque atraviesa las decisiones de las parejas siempre, todo el tiempo. Entonces que había que hablar de eso. Y a ratos él ganó más, después a ratos yo gané más, y así estuvimos también teniendo que distribuir los gastos, pensar qué estilos de vida íbamos a tener de acuerdo a esas situaciones que iban cambiando y fluctuando nuestra relación. Em, y aprendí de él a mirar la plata también con disfrute, ¿cachai? Como, Bueno, sí, amor, está bien, pero también nos queremos ir de viaje. mm, Amor, está bien, pero a mí no me importa tanto en realidad cambiar el auto este año. Prefiero tener el mismo y que esa plata la hagamos otra cosa, que la disfrutemos. Y me empujó mucho a el disfrute. Entonces, de alguna forma, eso empecé a darme cuenta que cuando eso iba incorporado, tenía mejores años, rendía mejor, tomaba mejores decisiones. Y bueno, después haciendo terapia, porque a raíz de la adopción y todo, yo hice un proceso terapéutico bien importante, entendí qué había detrás de eso. Y era el tema de no estar inundada en cortisol, bajarle el estrés al cerebro, darle tiempos de creatividad y de esparcimiento, que esto tenía un motivo psicológico. mm, Que yo estaba todo el día, o sea, trabajar con mesas de dinero es estar así, hola, sí, no, que no, 10 minutos, que el forward, que no sé qué, es así, como que todo es como que es como contra el tiempo y como que siempre se está como acabando el mundo, es como muy así a ratos, sobre todo en procesos cuando vienen muchos cambios y a mí me agarró entre medio cambio de presidente, plebiscito, un montón de cosas, pandemia, o sea, un montón de cosas que hizo que el mercado se pegara a unas cosas que no sí, habían pasado nunca en la historia. Entonces, estamos tomando decisiones sin como un algo de que agarrar, ¿no? Un poco como apostando qué iba a pasar o tomando cada uno sus decisiones, o mirando cada uno qué pensaba que podía pasar. Y eso fue de mucho estrés. Y yo me daba cuenta que bajar el cortisol me hacía volver más creativa, menos ansiosa, tomar mejores decisiones, no perder el control, recordar y decir, oye, el mercado se ha recuperado de cosas brutales, o sea, como mantener la calma. Y eso yo creo que fue precisamente por su desconocimiento y su falta de estar metido en el mundo financiero, que no se contagiaba de lo que estaba pasando en Wall Street, de que no se contagiaba de lo que estaba pasando con la acción de no sé qué, sino que más bien como, oye, la vida es hoy, como traerme al presente, ¿cachai? Estamos aquí hoy día, tenemos una buena situación, tenemos todo cubierto, mantengamos la calma y eso yo lo empecé a incorporar mucho en mí, hasta que ahora ya se nos da así como a nivel familiar, y es que vivimos hoy día, mañana no sabemos, nadie sabe, y hacemos evaluaciones más bien porcentuales, estadísticas de qué creemos que va a pasar mañana, y vamos tomando decisiones que nos den cierta tranquilidad, pero siempre muy conscientes de que la vida está pasando ahora, hoy mm, día. sí, ¿Cachai? correcto. Oye, sí, bonito Eh, el eso lo aprendizaje agradezco de mucho él. porque Mm, además nosotros somos un matrimonio que tuvimos que trabajar y estudiar. Nosotros estudiamos vespertino y trabajamos diurno para conseguir todo lo que conseguimos. Partimos muy chicos, como te digo, a los 24. Entonces todo nosotros lo conseguimos trabajando diurno y estudiando vespertino, con altas jornadas. O sea, yo en Starbucks, oh, lo dije, cuando partí trabajando en la cafetería, abríamos a las 6:30 de la mañana y yo salía a las 11 de la noche oh, de la universidad. Y así era mi vida. mm,
Y eso es lo que la gente de repente te pregunta, oye, ¿y a ti? No, si se pagaron Claro, costos. sí, claro. Se pagaron costos para estar aquí hoy día, se pagaron altos costos por estar aquí hoy día, en la situación en la que estamos. Y estuve así trabajando y estudiando una década, porque terminé el diplomado, o sea, así hice el diplomado, así saqué la ingeniería comercial, así saqué mi segundo diplomado en herramientas del coaching en la Cato, o sea, todo lo hice de uno vespertino, una década sin parar. Hasta que me vino el burnout, fui mamá y todo esto. Entonces, yo a las personas siempre les digo, primero, se pagan costos y no se olviden del tiempo presente. Porque yo tenía 24 años y a los 34 años me di cuenta que ya había sido suficiente en este ritmo así tan ajetreado. Em, pero fue una década. Y claro, a los 20 yo no tenía mucho que perder, tenía la energía, era un buen momento. Pero si alguien está empezando ahora a los 35 es como, oye, no hay para qué matarse. Como que ya, partamos desde hoy día, hagamos el escenario desde hoy con la situación en la que tú estás, porque en mi experiencia personal y yo te dijera cómo lo hice, matándome, trabajando Sí, muchísimas horas y durmiendo muy poco, tomándome pocas vacaciones, ahorrando todo hasta el último peso. No es lo que te podría recomendar hoy día en la situación en la que puede llegar un profesional ganando un sueldo bueno, ¿cachai? Como sobre el millón y medio y como que decirle, oye, mátate. No, 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 no es lo que recomendaría hoy día, ¿cachai? Yo tenía una circunstancia particular, entonces mi camino no lo puedo andar replicando en las personas, porque correcto. no. Sí. En línea con lo que tú decías hace un rato, ¿no es cierto? Cada persona tiene una vida distinta, propósitos diferentes, por lo tanto, pretender hacer un copy-paste es muy complicado. Y cuando uno le pregunta a las personas cómo llegaban acá, cómo tú llegaste acá. Tu experiencia es tuya personal, que también tuvo Exacto. un montón de sacrificios que Sí, pagar. sí, ¿Cachai? Y sí, yo te escuchaba con el Esteban y te escuchaba con Álvaro y tú empezás a darte cuenta que todos en algún punto tuvieron que tener apoyo y contención emocional. sí. Entonces, acompáñense de buenas personas. Ese yo es un súper consejo. Y lo otro interesante, igual que tú, ellos, Esteban, Álvaro, Víctor, Víctor, contaban cómo la pareja ha sido un gran apoyo. Entonces me gusta cuando tú dices el revés, porque primero ella era hombre, contaba que su pareja mujer lo había sí, apoyado. En cambio, en el caso tuyo, me cuentas que tu pareja hombre, que es tu marido, te apoyan en mi el proceso, psicólogo. que te apoya, es tu psicólogo, es tu acompañante. Es muy interesante lo que tú mencionas, que como él no está contaminado, entre comillas, por este mundo, te da una mirada distinta. Y lo bonito al decir tú eso es que a mí me da la sensación de que tú tienes apertura de mente para escuchar a él, porque dice, oye, quizás es tú. No, tú Sí, le das el no. espacio para escucharle, oye, qué interesante, sí, tienes razón, sí, en realidad bajémosle para no tener el corticoide, pues me va a afectar. Entre paréntesis, a la gente que quiera saber sobre el tema de la hormona, de los corticoides, que es el mundo de las inversiones, el libro lo voy a poner después cuando, para que lo tengan ahí, que se llama La biología de la toma de riesgo, de un personaje que se llama John Goetz, que es clave, es vital. Sí, porque el Paloma, se nos pasa cerebro, rápido el tiempo. sí, Última pregunta. dime. ¿Qué has aprendido de ti en este proceso, en estos casi 10 años, desde que cierto partiste hasta hoy día tus 35? Mira, eso es una pregunta que me he hecho harto a raíz de esto de empezar a emprender. Y hace 6 meses que estoy dedicada solo a esto de los independientes y dedicarme al acompañamiento. Y una de las cosas que tuve que pensar es qué podía yo decir de mí como para poder acompañar a la persona. Y yo diría que aprendí que la vida es más sencilla de lo que yo pensaba, Ah, que uno es bonito. feliz con cosas más sencillas. A Mm. mí me hace muy feliz estar un fin de semana en mi casa, que me encanta, que la armé de una forma que fuera cómoda y rica para disfrutarla con mi hijo riéndose, con mi marido picando algo hacia la piscina, tomando un vinito, un juguito, conversando los tres, riéndonos con amigos. O sea, me di cuenta que el disfrute, lo que me generaba placer y lo que me hacía estar contenta y lo que me daba vida, era mucho más sencillo de lo que yo en algún punto, cuando nos empezó a ir muy bien, creí que necesitaba para sentir eso. Y como me di cuenta pronto, gracias a Dios me di cuenta pronto, encuentro, no perdí tiempo, ni mucho tiempo, igual perdí tiempo, pero no perdí tanto tiempo en esa búsqueda, ya como que en algún punto de mi vida yo pensaba como, quiero tener una casa de estas características y quiero tener una casa en la playa y me gustaría tener una parcela y me gusta, como que pensaba que quería tener así. Y en algún minuto empecé a pensar en estos para qué que tú decías y me di cuenta que la vida era mucho más sencilla, Mm.
mucho más sencilla y que la plata en realidad, lo que yo aprendí de mí también, la plata es mi aliada, no es una carga, ni es un problema, es mi aliada. Como es mi aliada, va conmigo, no va contra mí. Y si va contra mí es porque yo hice algo que la puso en mi contra. O sea, yo misma tomé una decisión que la puse en mi contra. Porque si yo la pongo a trabajar para mí, pensando en mí, priorizando nuestra familia, la plata es mi aliada. Lo es. Hasta ahora siempre lo ha sido. Y las veces que no lo ha sido es porque yo misma tomé decisiones que la puso en mi contra. Porque la plata no tiene vida propia. En el fondo necesita encauzarse. Y uno le elige el cauce. Sí, Entonces, em, eso. Y eso es lo que trato de transmitir a las personas, como miren su plata, quiéranla, revincúlense cuando paguen. Y esto voy a dejar como consejo así como de cierre. dale, dale. Cuando paguen las cosas, cuando puedan pagar su luz, su cuenta, de su casa, no lo hagan como, ¡ay, qué lata! Recibí la plata y tuve que salir a pagar cuentas. No, háganlo con la actitud de, oye, qué bueno que pude salir a pagar las cuentas porque tengo una vida que me gusta. Si no tienen una vida que les gusta, con lo que por lo que pagan, entonces repiénsenla, porque deberían estar contentos de saber que tienen luz, agua calentita, que tienen una casa que les da comodidad, que tienen comidita rica para comer y para estar bien. Y si no es así, replantéense la vida que están teniendo, porque debería ser gratificante saber que he generado un valor que me permite dar esa vida. Sí, me encantó lo que acabas de decir y de hecho me hace tanto sentido que de hecho lo tengo yo acá en el lienzo del seminario, La cuando gratitud decimos y la que abundancia. es que el agradecimiento es la base de la abundancia. Con eso tú, pues me encanta lo que estás Así haciendo, es. ese tipo de actos sencillos de agradecer, poder pagar una cuenta, lo que sea, a la vez se conecta con la abundancia, porque si estoy con el mundo de la queja, me conecto con la escasez. Y Sí, son cosas energéticas que podemos hablar en otro minuto. Y para ir cerrando de mi parte, tomo algo que tú también mencionaste recién, el tema de que la gente quiere tener, quiero tener, quiero tener, quiero tener. No tengo nada contra eso. El tema es que cuando no soy consciente de quién yo soy, me pierdo en el tener. Entonces yo soy en lo exacto, que tengo. Pero ¿qué pasa si el día de mañana no tengo eso? ¿Quién soy entonces? Entonces, de no la exacto. importancia, primero yo me conecto con quien yo soy y después puedo tener y hacer y qué sé yo. Entonces, me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido. Me han aparecido un montón de preguntas. Me gustaría poder volver a invitarte en otra ocasión para que habláramos de tu rol de madre. Me gusta mucho lo que tú te admiro en el sentido, a ti y a Roberto, esto de ser padre adoptivo, lo encuentro pero genial. Para mí es una acción de amor infinita. Entonces dije, oh, qué interesante, podemos conversar de eso mismo también en el paso del inversionista exterior, pero ya con ese tópico que es un poco distinto a lo que hemos estado conversando hoy día. No sé si te tinca. Me tinca Mm. y como que siempre le digo a todo el mundo, uno tiene la sensación de que muchas veces dicen, oye, se le cambia la vida a los niños, y yo te puedo decir que a mí la adopción me cambió la vida a mí, mi hijo Ah, me salvó a absolutamente, sí, mí, claro, sí. él me salvó a mí, él me cambió a mí, Mm, él me hizo una vida mejor, o sea, mm, sin duda esto fue, o sea, yo gané sí, mucho más eh, con él claro, que, que lo que probablemente yo trato de darle de mi humilde rol de madre, de sí, madre por que supuesto, comete errores como sí, todas las mamás, pero lo que él me entregó fue esta visión del disfrute, de que la vida es hoy día, de la importancia de verlo crecer. Como él llegó un poquito más grande, yo me di cuenta a lo pronto que iba a ser adolescente y fue como, oye, aquí no hay tiempo que perder, necesito disfrutarlo ahora, que es una cosa chiquitita, hermosa, antes de que un día sea un adulto que llegue por la puerta. Entonces, sí, eso que me hizo un clic muy rápido, yo se lo agradezco mucho, porque me puso los pies en el piso de la importancia de la hora y de la gratitud, de cosas que muchos damos por sentado, que la vida soy de cierta manera, no es cierto. Hay un montón de personas, de niños, que les está faltando lo más básico, que es estar en un lugar donde son amados y cuidados en familia, y uno dice, oye, ahí está lo importante realmente. O sea, sí, ahí para mí fue como ahí está lo importante y la gratitud para mí se conectó a niveles así impresionantes y creo que desde ahí he conectado mucho con la abundancia, como dices tú, ya esto del mundo más espiritual y más emocional y qué sé yo, para tener mi tranquilidad y la verdad es que los números, mis inversiones, cómo se han dado las cosas, han ido respondiendo acorde a esa sensación de tranquilidad también, como bien, esto ha funcionado rápido, le ha ido bien, estoy... porque además siento que estoy haciendo algo que va con mi propósito, que tengo convicción absoluta, no estoy aquí sentada vendiendo ni promocionando cualquier cosa, es algo que de verdad creo que he estudiado mucho
y que siento que es un aporte real para las personas, para vincular con las finanzas, ya no desde el miedo y la inseguridad, sino al revés. Vamos a encontrar caminos para que te empoderes y te segurices y sientas gratitud y existen, esos caminos existen y eso los acompañamientos me lo han demostrado, que es efectivamente eso existe. Perfecto, súper bien. Y ahora sí para cerrar y que nos dé como pie para una próxima conversación. En una palabra o una frase cortita, ¿qué aprendiste entonces de tu hijo? ¿O qué has aprendido de él? Eh, la importancia de los vínculos, Bien, bien, bien. Dejémoslo ahí. Muy bien, esa es la prioridad para mi día. bien. Oye, Paloma, te agradezco nuevamente tu tiempo, tu disposición. Espero que quienes nos estén escuchando, viendo el capítulo, también se hayan inspirado como tú me has inspirado con lo que me has estado comentando. Gracias. E invitarlos también a que se conecten consigo mismos, darse cuenta de quiénes son, ¿no es cierto? De manera, como siempre digo, en la medida que más me conozco, voy a ser un mejor inversionista. Y no solamente un mejor inversionista, una mejor persona, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor amigo, esposo, lo que sea. Así que eso, los dejamos cordialmente invitados para los próximos capítulos, a que se puedan suscribir, ¿no es cierto?, acá también en el canal. Y como les decía a Paloma, a ver si en un futuro cercano nos volvemos a reunir. Gracias, Paloma, te pasaste. Muchas gracias por la invitación, me encantó, la pasé súper. Qué bueno. Gracias. Chao a todos, que estén muy Chao. bien. Chao, chao.